Buenos días. Iniciamos el programa semanal de Cita con la Memoria, un espacio del pasado en el presente. Estamos transmitiendo desde San Gregorio Radio de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo en su dial 106.1 y a través de YouTube, canal de Ramiro Molina Cedeño. Quien les habla, Ramiro Molina Cedeño, les rindo mi cordial saludo. Cita con la Memoria nació en el año 2011. Es un grupo conformado por personas adultas y adultos mayores que si guardamos simpatía por los recuerdos y nos divertimos recordando el ayer mediante la observación de fotografías que nos permite retroalimentar en nuestras memorias sucesos del pasado que aún se guardan frescos en nuestros recuerdos. Esta mañana, como cada sábado, estaremos dialogando con un conocido personaje manabito. Un personaje muy querido, respetado y conocido en la historia política de la izquierda, no solo de Manabí, sino también del Ecuador. Un personaje carismático que despierta simpatías, pero que, a su vez, generó mucha preocupación en los sectores económicos de poder, porque sus pensamientos seguían una línea dura dentro de los principios de la izquierda revolucionaria. Una línea que planteaba el cambio de las estructuras sociales, políticas y económicas del Estado, de que el Ecuador se perfilara en la ruta del socialismo vanguardista en América, aunque siguiendo el ejemplo de los barbudos de Sierra Maestra. El personaje con el que estaremos dialogando esta mañana es Ernesto Vera Vélez. Caco Vera o Viejo Caco. Así te conocemos aquí en Manabí, en el país y fuera de él. Es un apelativo de Caco que lo asumieron todos tus hermanos, porque a todos ustedes, los descendientes de Heráclito y Doña Feya, se los conoce como Caco. ¿De dónde procede ese apodo? Que es muy popular y al que nos acostumbramos a conocerlos y a tratarlos sin que exista en ustedes el rechazo al mismo, y más bien ustedes mismos se autoidentifican como si formaran parte de su propia identidad personal y familiar. Buenos días, Caco. Tu saludo y nos podrías indicar de dónde procede ese apelativo, ese apodo de Caco. Buenos días, Ramiro. Un gusto enorme de estar contigo en este diálogo de un encuentro entre, yo diría que entre viejos, no solo viejos por lo conocido, sino por los viejos por el tiempo, y de compartir en gran parte de ese tiempo pasajes en el mismo sentido y en la misma proyección. El nombre el mote, como se dice, o de dónde sale ese Caco, de lo que conocemos a través de las tías, de las mayores y de la familia de mi padre, era que mi papá de pequeño, a los 4 o 5 años, la edad de la travesura, era extremadamente inquieto, donde llegaba a las casas de los familiares, de los parientes, y empezaba a coger, tocar, mover, quebraba, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, ¿cómo es? Las familias cuando lo veían de lejos, Puerto Viejo es una ciudad pequeña, muy pequeña, y entonces parte de la zona de donde vivían era pues alrededor de lo que era la casa de doña Guillermina Loro, que es lo que es actualmente, no sé si todavía sigue el Banco del Pichincha, al frente del parque, en la parte posterior. Entonces lo veían que llegaba y decían, ahí viene, al principio decían, ahí viene como es Heráclito, escondan todo, pero en el argot, digamos, o en el lenguaje de la época, al niño travieso se le decía, ese niño es un pillo, ese niño es pillo, es pillísimo, porque es tremendo, es inquieto, es todo eso. Y entonces le iba a decir, ese niño es un pillísimo, le dijeron sinónimo, le pusieron Caco. Ese es el origen de Caco.
Interesante eso, pero Obviamente lo llevó mi padre, le decían, a mi padre le decían Caco, no solamente y en su juventud y como es en su juventud y en su desarrollo, muchos lo conocieron también en Bahía, sobre todo en Bahía, porque él trabajó en el ferrocarril y llegaba mucho a Bahía, que es donde realmente conoce a mi madre, porque mi madre estudiaba en Bahía. Entonces ahí lo llamaban también, como es Rebulicio. Le decían porque hablaba con tono fuerte, se expresaba muy fuerte. Entonces llegó Rebulicio, decían, por la forma de hablar y todo eso. Pero el Caco se quedó. El Caco se quedó con él y lo fue llevando él, lo arrastró él y nosotros lo arrastramos también. O sea, cuando fuimos creciendo, lo fuimos arrastrando. A nosotros nunca nos molestó, digamos, el sobrenombre. Y más bien, como tú dices, lo hemos, como es, recogido como herencia. Y decimos, mis hermanos también decían, eran los cacos. Y como éramos muchos, éramos 7 varones, ahí vienen los cacos, decían la gente, los que nos conocían. No, entonces, de allí es que y mi hermano el último hoy día ha perennizado cómo es, ha recogido y perennizado el sobrenombre en un negocio que tiene y le ha puesto, como es, Don Caco, ¿no? Porque así lo conocían todo el mundo, era ya en las relaciones personales era ya Don Caco. Entonces, ese es el origen en la historia. A nosotros no nos molesta, más bien lo sentimos muy orgullosos Ernesto, de que nos digan así. Ernesto, has mencionado en esa historia del apelativo de Caco, has mencionado a doña Guillermina Lord de Moreno. Esa es una parte muy interesante y muy singular en tu familia. Procedes de dos familias muy conocidas, muy respetadas, muy estimadas en Manabí. Dos familias desde tiempos inmemoriales que se radicaron, que se asentaron, que estuvieron, que vivieron aquí y que siguen de generación en generación Ellos eran de recordando. origen conservador. Sí, exactamente, eso es lo que te iba a decir. O sea, esa Es lo familia que, de los Vera y de los Lord, dos familias que en sus momentos y en relación de tiempos, me refiero incluso y me remonto a fines del siglo XIX, me refiero a José Joaquín Lord, que la historia nos los presenta como un individuo de tendencia conservadora, pero muy apegado a lo correcto y también muy afecto al desarrollo de la ciudad de Puerto Viejo, al punto que Eloy Alfaro lo nombró como el primer rector del Colegio Nacional Olmedo, a pesar de su tendencia política, a pesar de ser un conservador declarado. Pero, hay, un, y con él tuve, sí, dime, hay una anécdota sobre Joaquín Loro, ¿ya? porque a pesar de haber sido propietario de zonas de tierra, de todo eso, terminó viviendo en la pobreza porque todo lo fue contribuyendo para el desarrollo de la ciudad, fue cediendo sus terrenos para el desarrollo de la ciudad, para esto, para lo de acá, y entonces sus tierras las fue partiendo. Y en esto lo del Colegio Olmedo, que fue su primer rector, eh, tenemos nosotros por ahí, mi hermano Heráclito, que es el encargado de hacer la recolección de todas estas cosas, él tiene el nombramiento original de Eloy Alfaro hacia Joaquín Loro. Eso es una ¿No? reliquia histórica. Sí, Es la una tiene reliquia él. que necesita Yo le digo estar que expuesta. yo le digo que debe cederla a un museo, pero no quiere. ¿Ya? Entonces, cuando protestaban por la asignación de Joaquín, Alfaro había respondido, si me dan un nombre parecido, igual a Joaquín Lord, yo no lo nombro y nombro el nombre que ustedes me acaban de dar. Mira, ese es un Y dato lo- sumamente interesante, Ernesto, y te decía de que a pesar de que Joaquín Lord no solamente que fue un benefactor en cuestión de repartir sus tierras, sino que también como un próspero comerciante que era, tenía una de los comercios prósperos en Puerto Viejo, era importador y exportador. Él también
cuando se trataban de obras para la ciudad, como la importación de las veras del parque, la importación de materiales que beneficiaran a la ciudad, él abría su casa de comercio y es más, él no solamente que cedía gratuitamente todas sus gestiones, todo su espacio comercial, sino que también él era aportante. Pero eso es lo que te iba a referir. De allí nace doña Guillermina, nacen bastantes ciudadanos y entre ellos también una de sus hijas se casa con Ernesto Vera Cedeño. Ernesto Vera Cedeño, que también fue rector del Colegio Olmedo, pero fue de tendencia socialista, fue uno de los fundadores del socialismo en Portoviejo, en Manabí, y fue de tendencia radical. Fue también, aparte de ser rector, fue también perseguido por su tendencia socialista, fue encarcelado, fue confinado, fue desterrado, incluso por ahí tengo algún dato, alguna información de al año 26, 28, cuando estuvo desterrado conjuntamente con Horacio Hidalgo Velázquez, con algunos de Portoviejo, fueron desterrados con el fin de que sigan para Galápagos, que era una zona tenebrosa para ese tiempo. Pero estas dos familias se unieron, conservadoras y socialistas. ¿Qué criterio te merece eso? Unidad y lucha de contrarios. ¿Ah? Bueno, es curioso, por lo general, por lo general tú sabes que en la vida, obviamente, si bien es cierto, los une para mí es la intelectualidad, más allá de los conceptos ideológicos que del origen, porque en el fondo, a ver, si en el fondo el origen de Joaquín, ¿no, verdad? Era de un origen, digamos, ideológicamente había participado, pero si nosotros analizamos su acción social, ¿no? Era una acción social que se acercaba a aspiraciones propias y naturales de lo que el pensamiento de izquierda siempre busca, ¿no? Entonces, dice nuestro amigo, que debe también haberlo seguido también de alguna manera, Mujica. Ponle el nombre que tú quieras, digamos. Lo importante es que el servicio social, el servicio del cambio, esté al servicio de los más pobres. Pero ponle el nombre que quieras, ¿no? Entonces, yo pienso que es por ahí por donde se dan estos acercamientos. Y en una ciudad en la que estamos hablando de cuántos miles o cientos de habitantes, era natural que eso provocara un cierto acercamiento, ¿no? Se diera, ¿no? Entonces yo pienso que tal vez fue eso. Pues, doña Guillermina, por citar algo, que es una de las personajes que conozco de la descendencia de Joaquín Lor, digamos, era pianista, era un intelectual, ¿no? Para la época, digamos, y esa era su actividad. Ernesto Vera era un intelectual, era un educador, aparte de su identidad ideológica, ¿verdad? Fue también rector del colegio de Olmedo, en fin, digamos, igual que su hijo Agustín Veralor, que también fue rector del colegio, ¿no? Entonces, creo que por ahí es la cosa. O sea, es decir, que el amor rebasó y superó cualquier discrepancia y cualquier diferencia ideológica. Se unieron las familias a un Portoviejo que para entonces era pequeño, eran de pocas almas y eran de pocas calles. Mira, Ramiro, es tan real el tema que mi abuelo inicialmente se casa con una de las hermanas Lord, de las cuales nacen los Veralor, los mayores, que son Rubén Darío, Raquel, mujeres hay Rosalena, en fin, sí. Y luego él queda en viuda, él en viuda, Y se casa fallece con la hermana. Y se casa con su cuñada, que es la que se queda al cuidado de los hijos pequeñitos que habían quedado. Se quedan y nacen vuelta
los otros Veralor que con mi padre, que digamos, inician, porque él es el mayor de los Veralor de la segunda, como es, de la Heráclito. segunda relación, ¿no? Entonces, mira, él vuelve, como dice, él vuelve a tener su formalidad de relación espiritual, matrimonial, sentimental, con una Lord nuevamente. Heráclito es casado con esa hermosísima y bella mujer que aún tienes el placer de gozar con ella, creo, que es Doña Fella, a quien quisimos, a quien admiramos, a quien respetamos, y que siempre nos recibía en su casa con los brazos abiertos, como parte misma de su familia. Viejo, en esta, disculpa que te llame viejo, pero así siempre te he llamado, siempre se te conoció como Caco, pero también como el viejo Caco. En la historia y en esta foto que estoy poniendo en este momento, te encuentro corriendo por las calles de Puerto Viejo. Te encuentro quemando llantas y banderas, alborotando al pueblo con protestas estudiantiles, arengando a la gente a que se una a las causas populares, con ese grupo permanente, ese grito de guerra de únete pueblo, que motiva, que aglutina, que despierta conciencia y alerta sobre la explotación y el sometimiento. Así fueron tus primeros pasos en la lucha popular. Te iniciaste en ella por espontaneidad propia, por motivación popular como la Revolución Cubana, los movimientos contraculturales que se gestaron en Francia, en Inglaterra y en Estados Unidos, y allá lo tenemos con Paz y Amor, con los hippies, o por adoctrinamiento de terceros metidos en la línea de izquierda, por ejemplo, Urge. ¿Qué nos puedes remitir o contar sobre eso? Bueno, debo decir que hay algo que marca, yo digo que hay algo que marca un estado de rebeldía. Es que mi sexto grado y mis primeros años de colegio, los hice en el naciente Colegio Cristo Rey, del cual fui, como colegio, fui su fundador. Ya, y entonces éramos un grupo de 14, pero dentro de ese grupo, jóvenes ya en la edad, como la edad difícil, la edad de los 14 años, ¿sí? Empezamos a tener manifestaciones en nuestras relaciones, en nuestro comportamiento, digamos, de reacciones a todo lo que veíamos que no era igual, que no era un tratamiento igual. Los responsables del colegio de esa época establecían una diferenciación bastante fuerte entre lo que eran los estudiantes del internado y lo que éramos los estudiantes, digamos, no internos, ¿no? Y entonces había como una marginación y empezó a darse rechazo, digamos, a esos comportamientos. La disciplina era demasiado rígida. Entonces, provocó en nosotros reacciones que provocaron un estado tal que el colegio, digamos, la congregación jesuita decidió no crear el cuarto curso para evitar que nosotros siguiéramos en el colegio y nos saliéramos todos los que estábamos en tercero, termináramos y nos fuéramos a buscar otro colegio. Porque nosotros, como decían ellos, estábamos sembrando la semilla, la indisciplina, las semillas de las reacciones negativas en cuanto a las conductas de los otros alumnos que veían también ese comportamiento. Entonces, eso generó una reacción, una forma de empezar a rechazar inicialmente incluso pues las acciones hasta religiosas, el espíritu, el creer o no creer en Dios, cosas como eso. Entonces, en esas condiciones aterrizamos en el Colegio Olmedo. La mayoría aterrizamos en el Olmedo y lógicamente allí ya con una educación más laica, con una educación, una orientación con profesores de la talla de Macario Gutiérrez, de Horacio Drobo Peñarrera, en fin. Entonces, el conocimiento se fue ahondando. Pero también al mismo tiempo seguíamos siendo rebeldes. No fuimos
los estudiantes del Cristo Rey, que porque llegaban de un colegio, digamos, religioso, eran sometidos y, como decía, a veces humillados, ¿no? Por el contrario, mantuvimos nuestra situación de rebeldía y llegamos a eso nos hizo que el mantener ese estado, llegamos al punto incluso a que me tocó ser parte de un comité de huelga en el Colegio Olmedo, digamos, en rechazo a algunas posturas de las autoridades, del rector concretamente, por hechos que estaban sucediendo en el colegio, hechos que no eran, como es, definitivamente no eran muy profundos, pero que tú sabes que en esa época en los colegios, por cualquier cosa, a veces muy superficial, creo yo, había protestas, las reacciones propias juveniles, y eso nos hizo, digamos, al menos en mí, digamos, mantener ese espíritu, digamos, de rebeldía latente, y fue así que hicimos una primera huelga. En la historia cambiamos un rector que de los quilates de Macari Gutiérrez, no por su capacidad de conocimiento y de orientación, sino tal vez yo diría ahora por la rigidez con la que orientaba, digamos, el colegio, y eso nos molestó. Entonces, allí nace, digamos, mi primer gran participación en el espíritu de rebeldía, conjuntamente obviamente estaba Guillermo Ratti, que era el mejor estudiante del colegio, participando de lo mismo. Bueno, estudiantes como Barragán, Richard Guillén, éramos parte del comité de huelga. Y bueno, logramos el objetivo. En esas condiciones, terminamos nuestro bachillerato, fuimos terminando nuestro bachillerato, pero en mí siempre había indicios de ser muy preocupado por lo que ocurría con los sectores más, digo, más pobres que los que, de las propias experiencias que habíamos vivido, porque mi niñez tampoco había sido un dechado de cómo es de cómo es de exuberancia económica, habíamos pasado dificultades. La gran riqueza nuestra era la riqueza moral de nuestros padres, ¿no? Y la formación y la orientación que nos dieron, sí, pero en lo demás fue un proceso que lo vivimos los mayores, al menos pasamos más necesidades que los de medio. Entonces, eso de todas maneras iba sembrando algo, fue sembrando algo. Y en esas condiciones es que llego, digamos, a Guayaquil, digamos, a estudiar, a prepararme para estudiar medicina, y estando allá conozco a un profesor que le daba clase a un pariente de la casa donde yo había llegado, digamos, a pernoctar, y él ya estaba conectado con los grupos de izquierda. A esas alturas ya estamos hablando de que ya la revolución cubana había triunfado, ya, y ¿cómo es? En el Ecuador, en el gobierno de Velasco Ibarra había caído, y obviamente nosotros participamos también en la caída de Velasco Ibarra, digamos, salimos a la calle y, como tú dices, pues a apoyar a Carlos Julio Arosemena Monroy, digamos, para que asuma la presidencia, evitar el golpe de Estado, ya, y el grito de "Se únete pueblo" siempre fue y será un grito de combate para cualquier grupo en cualquier momento de la historia. O sea, tu actividad política seria y profunda ya empieza en el Colegio Olmedo, pero se consolida en la Universidad de Guayaquil con los grupos de izquierda. Allí con el MIR, ¿ya era URGE o era MIR? ¿Qué es eso de MIR, el Bien, Movimiento de Izquierda Revolucionaria? esa parte, digo, en Guayaquil hago el primer contacto, y es justamente
Un contacto para el ligado más bien al grupo de Urge. Urge era como quien dice, la juventud revolucionaria, más revolucionarios, los jóvenes, los más radicales de lo que era el Partido Comunista. No, allí en Urge estaba un poco la esencia de la rebeldía de la juventud del Partido Comunista. Ya, entonces se estaba dando incluso si se quiere tomar en cuenta el primer pinino de intento de hacer un grupo guerrillero en el Ecuador, en la zona del Toachi, en la zona del Toachi, pero ya en el gobierno de Carlos Julio Rosemena Monroy. No, eso no se pudo, esa conexión me sirvió porque yo no pude ingresar a la universidad, y entonces regresé, digamos, a pensar. Mis padres ya no tenían cómo mandarme a estudiar nuevamente y decidí quedarme a estudiar en la Universidad Técnica. Entonces lo más afín era ingeniería agronómica. Pero obviamente en la técnica ya se daban gérmenes, se daban movimientos, ya las luchas estudiantiles allí estaban polarizadas entre dos fuerzas, ¿no? La fuerza de izquierda y las fuerzas de derecha. Prácticamente estamos hablando de que ese inicio fue fuerte, ya decidido, ya firme, fue ya con la dictadura del pentavirato militar de Castro Gijón. Pero antes de entrar en este otro tema, sería bueno, Ernesto, conocer cómo, cuándo nace el MIR en Manabí, ese movimiento de izquierda revolucionario que tuvo mucha connotación a nivel provincial, nacional e internacional. ¿Quiénes fueron los primeros militantes del MIR aquí en Manabí? La línea ideológica del MIR se encuadró desde sus primeros momentos en la línea de Mao, en la línea china. Su preparación política, ¿en dónde se dio? El MIR, ¿Fuiste siempre un militante del MIR? ¿Dónde te preparaste? El MIR nace después del 21º Congreso de la FEUE en la ciudad de Quito en 1965. Allí nace el MIR. El MIR nace en el país. No estoy hablando del MIR, digamos, solamente, digamos, el MIR en Manabí. Mientras se desarrollaba ese congreso, al que el grupo identificado como Frente Revolucionario Universitario de la Universidad Técnica de Manabí asistió en calidad de invitado, no, sin derecho a voz y voto, porque no éramos FEUE, ¿no? La FEUE la dirigía en ese entonces Ernesto López de Jitijapa, ¿no? Y el grupo de siempre, el Movimiento Democrático Universitario, ya totalmente, digamos, un grupo, digamos, identificado con la derecha y con la embajada americana. Entonces, en ese congreso, entre los debates y todos de lo que era cómo es el tema de enfrentar a la dictadura, no caía la dictadura aún, es que nos reunimos algunos elementos, algunos compañeros representantes, fuimos invitados, algunos compañeros invitados. En nuestro caso de Manabí, concretamente los invitados, los que participamos en la primera reunión de constitución del MIR Nacional, fue Julio Terán y el que habla, Ernesto Vera. Después de la constitución del movimiento con carácter de nacional, en Quito, en reuniones en la residencia universitaria, es que bajamos del Congreso y entre las tareas que teníamos los otros miembros de la Dirección Nacional,
era de organizar el MIR en Manabí. Obviamente, empezando por en nuestro ¿cómo es? Medio de acción, que era el más cercano, digamos, obviamente, donde era el día a día, era en Puerto Rico. No, ahí surge. Mire, Y surge, entonces, obviamente, surge sobre la base de compañeros, básicamente jóvenes de la Universidad Técnica. Bueno, he nombrado a Julio Terán, Raúl Cedeño Argandoña. Hoy cumple 55 años del asesinato de Raúl Cedeño. ese es un tema que sí Medio vale universitario. tocarlo ya mismo. O sea que el primer Bueno, objetivo sí, no del más, lo digo por referencia. Y ¿cómo es? Estaba Luis Rivadeneira, César Rivadeneira, Gary Rivadeneira Boven, Zambrano. sí, Gary Boven, Otón Párraga, a esa postura, bueno, Mauro Guillén se suma después de que se quedó organizado, porque él todavía era menor, pues estaba en el colegio, no, Carlos un par Arango. de años. Carlos Arango, no, aunque Carlos Arango es parte, digamos, ¿cómo es? Del proceso, como es, más cercano, de origen, Estudiantil. un poco más adelante, digamos, de esta primera constitución, digamos, provincial, de esta constitución ¿Y de provincial. mujeres quiénes A estuvieron? ¿O no ellos, a hubieron ellos, a mujeres? ellos, a ellos se sumaron que en esa época, al menos recuerdo el nombre, digamos, habían dos compañeros que trabajaban acá en el CRM, que eran de Guayaquil, hombres de izquierda, digamos, en la universidad y todo, como Medardo de Briones, ¿no? Y hay otro nombre más que no recuerdo el nombre de él, digamos, pero también eran parte, digamos, de la dirección, eran compañeros con más experiencia incluso que nosotros, que estábamos desarrollando nuestros primeros pininos organizativos, digamos, nos asesoraban permanentemente. El primer paso, primer objetivo, como te decía antes, entonces, de tipo estratégico del MIR para su crecimiento y fortaleza como movimiento político de izquierda, parece que propendió fue a tomar al movimiento estudiantil, a lo menos de los principales colegios de la provincia. Se lo hizo en Puerto Viejo con los colegios Olmedo y Puerto Viejo, donde el MIR participó, parece muy activamente, especialmente el Colegio Puerto Viejo, a quienes ustedes estuvieron apoyando en las huelgas que hizo este colegio en 1965, y también fueron soporte principal en el triunfo de los estudiantes del Colegio Uruguay, allá por el año 68, 67, 68, cuando se tomaron el colegio producto de un reinado y Velasco Ibarra ordenó incluso que se sitiara militarmente al colegio Uruguay. También lo hicieron con otros colegios en la provincia y ustedes también propiciaron la existencia, la creación de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador. ¿Nos puedes referir algo al respecto de la existencia de la FESE, de las huelgas estudiantiles de los colegios Portoviejo, Uruguay y de otros más, en ese proceso de consolidación de política del MIR? Hay algo que quiero rematar con el asunto de la constitución del MIR. O sea, no nace como definitivamente nace como una línea, digamos, vanguardista en términos de que las armas son el único camino para poder llegar al poder. Así en síntesis, sin decir si éramos pro-cubanos o éramos pro-chinos, o lo que en principio no, ahí estaban Artemio Ceballos, Carlos Alvarado, Jorge Peña, bueno, una serie de compañeros, digamos, de todo el país. Estaba Reinaldo Tovar de Guayaquil, en fin, que en definitiva
no estaban ni en el Partido Comunista ni tampoco en la versión Partido Comunista Marxista-Leninista, digamos, que obviamente tenía una identidad con el gobierno y el Partido Comunista chino. O sea, nacemos más bien como una identidad, digamos, de buscar el camino, obviamente por las armas. ¿Con quién? Con quien nos apoyaran en esa postura, sea con los chinos, sea con los cubanos, obviamente, digamos, como forma de preparación y como forma aliada, digamos. Pero Ese tu es formación o tu preparación se dio en China. Mi preparación surge porque una vez que proclamada mi presidencia de la FEUE por el Congreso Nacional, el segundo Congreso Nacional de la FEUE en Loja, en 1966, ya, y una vez que en la práctica la universidad no quiso aceptar ni reconocer el proceso, y nos marginamos, se dio la oportunidad de salir a formarnos político y militarmente, digamos. Entonces, un grupo salió a Cuba y otro salió a China, pero el objetivo de retorno era el mismo. O sea, debíamos regresar a organizar un grupo de vanguardia, digamos, en el campo, digamos, con la base, digamos, con bases en el campo y con bases, digamos, urbanas en la ciudad. O sea, ya se daba la internacionalización de Ya, la lucha exactamente, popular sí. en todo sentido, a Entonces, partir de esos grandes poderes que se gestaban en el campo económico, en el campo político desde la época de Mao. Pero, ¿qué pasó con la FESE? ¿Cómo crearon la FESE? ¿Ustedes intervinieron en la existencia de la entonces FESE? hacia después de esto, yo retorno en 1967, ya imagínate con la fuerza que retorné después de la formación más que militar, una formación política, porque los meses fueron 7 meses de intensa, digamos, formación, intenso estudio, ¿no? Increíble. Entonces, el movimiento estudiantil, digamos, aupado también por los universitarios, por el movimiento universitario, empieza a gestarse y empieza también a reclamar espacios legales como es, en las luchas estudiantiles. Y es así como se empieza a irradiarse la necesidad de construir la FESE, digamos, en Manabí, teniendo como base dos cosas. El Colegio Puerto Viejo, donde tenemos ahí luchadoras como Gladys Gómez. No, eh, Creo que fue la hay primera otras presidenta de la FESE, aquí hay algunas en otras Puerto Rico. compañeras que no recuerdo su nombre porque los años ya pesan, Ramiro. Ya, pero del S, en el Olmedo teníamos a Ronald Briones, acuérdate. Claro, pues el negro Ronald, nuestro querido Negro negro Ronald, Ronald. más conocido como Negro Ronald, ¿no, verdad? Y en el Colegio Uruguay, digamos, la relación que había con Juanita Roldán, que fue la líder de la huelga de la que tú haces mención hace un rato, ya tocamos eso. Entonces, en esas condiciones, digamos, había relaciones a través de Artemidoro Ceballos con los colegios, con el Alejo Lascano y Pijapa, y así, entonces, se logra convocar, digamos, constituir el primer consejo estudiantil de la FES acá en Manabí, de la cual la primera presidenta es Gladys Gómez, uno de los grandes dirigentes en el Olmedo, se me pasa por alto, digamos, casi me olvido, Ecuador Lord, ¿no? Ujú. Ecuador Lord, un gran dirigente, digamos, ya no está con nosotros, pero él fue un gran dirigente, ya, y digamos, todo este grupo, digamos. Entonces, allí surge, digamos. Entonces, la FESE estaba constituida cuando se da la huelga del Colegio Uruguay, ¿no? Y es justamente en esa huelga, digamos, cuando hace su mayor demostración de unidad estudiantil en la provincia, que obliga al gobierno a replegar después de que había tendido un cerco policial para evitar que le lleguen alimentos a los estudiantes huelguistas que estaban en el viejo colegio Puerto Viejo, hoy día convertido en un patio de garaje.
Mira, Acción Estudiantil Transformadora, un brazo político tal vez del movimiento de izquierda revolucionario y que tuvo una bueno, participación pequeña, el, corta en la Universidad Técnica de Manabí y que también fue parte protagonista de un hecho lamentable, porque existen dos hechos lamentables en la historia al del MIR, retorno, que es Raúl Señor Argandoña, en el 68, militante de este movimiento, muy querido y respetado, miembro de una familia de Portoviejo, y muy buen amigo de ustedes. Y también ya en el año 77, prácticamente por disputa o por confrontación político-electoral en el interior de la universidad, la muerte de Jorge Jalil Ballesteros. Son dos hechos lamentables, porque el segundo de Jorge Jalil fue por ser un opositor prácticamente o encontrarse en la oposición de política electoral al interior de la universidad con Acción Estudiantil Transformadora. ¿Qué comentarios te merecen bueno, esto? Y conozco y sé de lo delicado del asunto. después de mi retorno, en lo personal, de mi retorno de China, y después del retorno también de los compañeros que estuvieron conmigo de otras latitudes, y después del retorno de los compañeros que estuvieron en La Habana, eh, el, el, el paso siguiente era empezar a materializar el objetivo por el que fuimos, a qué fuimos. Y en eso pues empezamos a dedicarle tiempo, empezamos como es, esa búsqueda. Esa búsqueda implicó, esto lo voy a pasar muy rápido, ¿eh? Sí. Esta parte la voy a pasar muy rápida porque para eso necesitaríamos, digamos, estar mucho más tiempo. Y tenemos Eh, poco tiempo, tenemos no muchos minutos y tenemos dos temas más que me gustaría tratar. Ya, entonces, luego de que, en síntesis, digamos, ese capítulo de en medio, como te digo, lo vamos a sacar, pero hacia 1900, después de la caída al triunfo de Allende, al triunfo de Allende se desmontan todos los objetivos, digamos, que tenían como principio y fin de que la revolución armada era el único camino para la toma del poder. Entonces, los que estábamos inmersos en ese objetivo, en esa línea, y estábamos inmersos, ¿sí? Desmontamos todo nuestro aparataje y nos replegamos. Al replegarnos, obviamente, volvimos a la ciudad, y en mi caso, volví a la universidad, y volvimos algunos compañeros a la universidad, y nos toca, retomamos nuestros estudios, a empezar a retomar nuestros estudios. Entonces, lo que hicimos fue eso. Yo había dejado mis estudios suspendidos para 1974, 75, ya empecé a estudiar nuevamente, pero igual, como es, el gusano estaba allí, había que seguir actuando, seguir participando, y seguimos participando en la lucha, ya en la lucha estudiantil, digamos, en las ideas, digamos, hacia el 76. Hacia el 76, ya debes recordarte, es cuando, sí, 76 creo que es, cuando ya 77. surge, ¿ah? 77. ¿Me dijiste? Sí. 76, al 77 surge Acción Estudiantil Transformadora. ¿Por qué surge? Surge como una necesidad de expresarnos frente a un proceso, básicamente un proceso electoral de elecciones internas de delegados a las juntas de facultades, a los consejos directivos, al consejo universitario, y había que expresar de alguna manera el pensamiento de la izquierda en el seno de la universidad. Una universidad que había pasado por una serie de problemas, que no terminaba de salir de esa circunstancia, y eso es lo que motiva y genera para mí, digamos, la acción estudiantil transformadora de la que tú también fuiste parte, Así. digamos. Entonces, Fueron experiencias muy gratas y con sus el, episodios trágicos también, pero que
forman parte de nuestra vida. Exactamente, exactamente. Y Eh, pienso que lamentablemente hay algo que lamentablemente la fuerza de la derecha universitaria históricamente, desde su fundación defendieron a ultranza ese concepto, digamos, en términos siempre violentos. El de los congresos estudiantiles salían expulsados porque terminaban disparando, echando balas, en fin, cosas como esa, agrediendo a la gente, golpeándola. Y entonces el desenlace de lo ocurrido en aquella ocasión, en 1977, el 11 de diciembre, si mal no recuerdo, creo que sí, ¿no? sí, así es. Así es, 14, entonces 14 de diciembre del 77. es producto de cómo es, de ese concepto de definir las cosas por la violencia. Fue No, sí, un principio de violencia que se empezó a manifestar en la Universidad Técnica de Manabí prácticamente desde 1976, porque ya a mediados del 77 ya encontramos presencia de individuos indeseables, de elementos criminales que formaban parte de las organizaciones de izquierda al interior y que hicieron de la universidad posteriormente una universidad delincuencial hasta que llegó su saneamiento y ahora se me deja orgullosa y feliz de ser una universidad grande para nuestra provincia y para el país. La invasión de Lomas de Pampacingue en Guayaquil, los suburbios de la ciudad porteña en la que el MIR de Guayaquil propició el proceso de invasión de los terrenos marginales. Era el año también 76, 77 del siglo XX, cuando se dieron esas primeras invasiones. El objetivo de propiciar y fomentar las invasiones en Guayaquil por parte del MIR, no de Manabí, sino a nivel nacional y particularmente de Guayaquil, fue de tipo político ideológico y no de tipo paternalista o mercantil. Te pregunto esto por cuanto el MIR de Manabí fue invitado por su homólogo de Guayaquil para conocer este proceso que se seguía y que luego fue aplicado también en nuestra provincia y en otras provincias de la costa ecuatoriana, en las que el MIR tuvo participación. Se iniciaron las invasiones como parte de un espacio político, Ernesto. sí, en Guayaquil en lo que al MIR se refiere como organización, porque hay que decirlo así, el MIR en Guayaquil, como es a través de sus dirigentes y sus cuadros, como es su primera experiencia en invasión, lo hicieron en Mapasingue, ¿no? Es Perdón, sí, donde, Papacingue, tienes razón. en Mapasingue, en donde se da la primera experiencia y donde creo que algunas veces nos invitaron para estar allá a conocer un poco de experiencia con los habitantes, allá. Era para esa época, yo diría que incluso el MIR pasaba por una fase de una necesidad de supervivencia, de supervivencia como organización política, porque en unos casos, unos todavía mantenían una línea, por decir, de un radicalismo, una forma de radicalismo como es la expresada en cómo es en Guayaquil. En otros lados, digamos, ya se buscaba, digamos, la participación electoral, sobre todo en Pichincha, se daban esos fenómenos. Y además porque el MIR ya aparecía dividido. El MIR ya aparecía dividido con fracciones, digamos. Obviamente, siempre hubo una relación muy estrecha entre lo que era el MIR de Guayaquil con el MIR de Manabí. Siempre. En términos de MIR, fue la que, como provinciales, fue la de más larga duración. Hablemos por los Más términos se de prolongó. radicalidad en sus posiciones. No, claro, era por las posiciones de radicalidad que se daban en ambos frentes. Ya, a pesar de que ya para esa época
de alguna manera o se disfrazaba en Manabí, se disfrazaba el tema diciendo hay que buscar el camino, pero el camino no llegaba. Entonces, obviamente con ejemplos como el de Guayaquil, que luego de Mapasingue pasa al frente, al Cerrito. Claro, se ¿No? esparció y interesante esta parte donde tú anotas esas divisiones internas entre la radicalidad del MIR de Guayaquil y Manabí y ya la posición electoralista con que se manejaba también especialmente ciertos sectores del MIR de Quito con Gustavo Larrea en ese MIR Patria Nueva, donde se notaron ya las prácticas propias del oportunismo político dentro de esa radicalidad y se fueron separando poco a poco. Hay otro tema, Ernesto, que es muy interesante, es las relaciones internacionales del MIR, porque el MIR tuvo contactos y tuvo relaciones, a lo menos el de Manabí, con organizaciones revolucionarias de alto nivel en América, como fue el Frente Sandinista de Liberación Nacional y que incluso en el año 78, 79 tuvimos la oportunidad de tener aquí al periodista y combatiente sandinista Marcos en el sindicato de choferes y en el Teatro Roma también tuvimos a los de Palacagüina con Javier Godoy con el resto de los integrantes. No pudo venir Ernesto Carnedal, el poeta, por cuanto se encontraba en Quito y en otras gestiones, pero los tuvimos a ellos. También se hubo las relaciones con el Frente Farabundo Martí de El Salvador, las relaciones con el M-19 en Colombia y también con el MIR de Chile. Fue una relación internacional bastante positiva. ¿En qué benefició, cómo tú encuadras ese tipo de relaciones del MIR radical con estos tipos de organizaciones que ahora forman parte de la historia A ver, de toda América? yo diría que yo diría que hay dos momentos, ¿no? Hay un momento en las relaciones, la una, el primer momento es en el que esas relaciones están orientadas, digamos, al soporte para el proyecto político armado, ¿sí? Esa es la primera opción en la que hay la relación con el MIR de Chile, ¿sí? Hay las relaciones cómo es con el M-19 de Colombia y también con los comandos camilistas de Colombia, digamos, ¿sí? Esa es una primera relación, digamos, cómo es en campo internacional y un poco también una transmisión de experiencia, digamos, básicamente transmisión de experiencia sobre todo sobre la formación y preparación de las organizaciones en el campo, en las zonas rurales especialmente. Y la otra fase es la que, una vez que desaparecen estas opciones y todo, sobre todo nosotros en Manabí tuvimos la fortaleza de cómo es de mantener una relación con los grupos como el Frente Sandinista, como el Farabundo Martí. Igual manteníamos relaciones todavía con representantes del M-19, pero más se convirtieron en ser bases cómo es, de ayuda, de apoyo, en algunos aspectos que estos procesos revolucionarios que se estaban tanto en Nicaragua como en El Salvador, digamos, y como en Colombia, digamos, necesitaban, digamos, de nuestro aporte para, digamos, su éxito y su triunfo final. Es lo que era nuestro aporte. Más que por decir, recibir de ellos para nosotros, más de nosotros para ellos, digamos. Y como tú lo señalas, pues la presencia acá de personajes, de grupos, de cómo es lo de Palacagüina, digamos, acá, digamos que ahí hay una anécdota que se llevaron ellos, creo que debe existir eso de que fue la contribución que hicieron los PPL, digamos, de la cárcel de Puerto Viejo a la revolución sandinista. ¿No? Yeah.
hay muchas anécdotas. Este es un diálogo y ha sido un diálogo muy peñado de verdades, un diálogo que no podía perderse en la historia, un diálogo con memorias de Ernesto Vélez, el viejo Caco Vera, que tenía que darse. Son muchas dudas, son muchas situaciones, son muchas verdades que no pueden perderse, que deben quedar registradas. Somos transeúntes en la vida. Lo que se hizo ayer es parte de la historia nuestra, es parte de la historia local, provincial, nacional, y por lo tanto tenían que quedar registradas. Mi agradecimiento, Ernesto Vera. Mi abrazo fraterno, mi saludo cordial y mi homenaje a todo ese accionar, a toda esa historia con la que tú has llenado parte de la historia de Puerto Viejo. Por esa amistad sincera y grande con que siempre nos unimos y el respeto y la admiración con que siempre te guardo. Tus palabras finales, Ernesto. Bueno, agradecerte a ti, digamos, por la oportunidad, más que nada, de poder conversar contigo. Más que nada, eso es gratificante. Para mí es gratificante, como es conversar con mis amigos. Y es lo que vengo diciendo últimamente, digamos. A veces hay ciertos compañeros que todavía mantienen la línea de las radicalidades. Yo digo que lo que voy a decir lo aprendí de uno de los compañeros de los combatientes del M-19 de Colombia. Me dijo esto, porque voy a terminar con una anécdota. Me dijo esto: mira, cuando tú no puedas lograr o captar o capitalizar un militante revolucionario, busca y encuentra a un buen amigo. Que ese buen amigo será tanto o mejor que ese militante que tú buscas. Y en esa historia encontré en Puerto Viejo un buen amigo al que quiero nombrar y rescatar, porque es parte de lo que al principio dijimos. Siendo un hombre de derecha, siendo un hombre de pensamiento, digamos, muy conservador, fue un hombre que, a ti te consta, nos apoyó toda la vida. Quisiera mencionar el nombre, pero tú lo tienes que decir. Ángel Pérez. Ángel Pérez, así es. Angelito Pérez. Sí. ¿Cuánto no nos apoyó? ¿Cuánto no nos ayudó? ¿Cuántas veces nos refugiamos en Supermarcha cuando la policía y los grupos de ultraderecha nos perseguían para lincharnos o para dispararnos en la ciudad? Y como Ángel Pérez, hay muchas personas que apoyaron, que fueron simpatizantes, que estuvieron allí, que aún están vivos incluso, que han marcado y siguen marcando la historia cultural, económica, política de Puerto Viejo. Entre ellos recuerdo también a Carlos Sanlúcar Santana. Sí, por supuesto. Carlos Sanlúcar, Carlos Sanlúcar fue uno de los primeros urgistas. Sí. Sanlúcar fue uno de los primeros urgistas que surgieron de ese grupo, digamos, de aquella época. Hay algunos que ya se han ido, Lenin Moreira, por ejemplo. El camarada Lenin. El camarada Lenin, los famosos aguados de Lenin, ¿no? Sí. Hemos llegado al fin de todo esto. Ok, un abrazo enorme, Ramiro, y gracias por el diálogo, por esa oportunidad de poder expresar con alguien con el que he compartido casi todos. Agradecemos a ustedes su sintonía por San Gregorio Radio en su dial 106.1 y a quienes nos siguen por canal de YouTube y Facebook Live. Mi agradecimiento especial a nuestro invitado, Ernesto Vera Vélez, Caco Vera o Viejo Vera, y a quienes están detrás de los micrófonos de San Gregorio Radio. Ellos son Renan Alaba Castro y Manuel Andrade León. Hasta el próximo sábado, en un nuevo encuentro en Cita con la Memoria. Tengan ustedes muy buenos días.